Un día duro para Guatemala, así de sencillo, un día duro. La verdad es que todos la estamos sufriendo ahorita. Dios mío, qué partidazo se hizo Guate. En general, qué partidazo. Tristemente, no importa cuánto tiempo tengas el balón, no importa cuánta garra tengas, si no tienes consistencia, esto simplemente no importa. Así de sencillo, esto es el fútbol y se entiende bastante bien. Guatemala empieza perdiendo brutalmente, a pesar de tener el balón casi el 70%, diría yo, al menos solo por dar un número. Bastante, la verdad, bastante. Y pues, ¿qué pasa? Dos ataques de Panamá que más bien terminaron siendo muy, pero que muy perjudiciales para nosotros, ya que lejos de simplemente pues defender como siempre hemos hecho en la mayoría de partidos de esta competencia. De hecho, hasta ahora en nuestro fútbol la defensa siempre había sido un poco sólida, no tanto. Obviamente nos caen goles muy temprano, esta vez no, pero el nerviosismo, la garra, lo que es estar en el estadio El Trébol, hace que sea desafiante, nerviosismo y muchos jugadores no dieron la talla, tristemente, a pesar de que pues el nerviosismo se daba. Hoy tengo que decir que Aaron Herrera, yo creo que para mí todo lo jugó bien, debo decirlo. En momentos importantes lo jugó bien, jugaba rápido, jugaba sólido, consistente. Ordóñez también, Orger, por Dios, tremendos jugadores. La verdad es que yo siento que el problema aquí de Guatemala no fue que no pudiera, ¿ok? Porque Guatemala pudo. Guatemala sinceramente pudo. ¿Y cómo pudo, hermano? Pudo, pero bastante. En menos de que 10 minutos metieron dos goles. Brutal. Eso es algo que tú me dirás, wow, eh, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Es que ¿cómo lo haces? Guatemala peleó con una garra increíble. Los primeros dos goles de Guatemala fueron increíbles, debo decirlo. Fueron cardíacos. Así de sencillo. Estaban a nanopíxel. El segundo gol, yo estaba seguro de que era gol. En el momento que vi que se revisaba el VAR, sabía que iba a ser gol. Literalmente porque tremendo golazo. Dejas muerta toda la defensa. Todos los panameños muertos. Ni siquiera lo intentaron porque estaba lejos. Ya no podían llegar. Fue increíble, la verdad, vivir ese sentimiento. Sinceramente creo que el problema de Guatemala no fue el trébol, sino el nerviosismo, la irregularidad de muchos jugadores que realmente en defensa no lo hicieron bastante, no lo hicieron bien, la verdad. No estoy seguro si estaban todos los jugadores. Otra cosa es que para mí, opinión, esto es opinión, Hagen no rindió nada. Todas las que llegaban se las comía totalmente. Tremenda rana, tremenda rana. No se lanzaba, no se tiraba. Ya cuando se lanza, ya literalmente el balón ya está moviendo la red. Sinceramente, no sé. Yo siento que, no sé. Son jugadoras que son muy complicadas. Que no puedo echarle la culpa a Hagen tampoco al 100%. Es la defensa. Que fue, como les digo, muy irregular. ¿Por qué? Porque Guatemala dominaba el balón, jugaba bastante bien y se notaba que para jugar fútbol hay, hay talento en Guatemala, en serio, hay talento en Guatemala. El problema es el nerviosismo excesivo que se vivió en el trébol, en serio. Porque tú me puedes meter dos goles en 10 minutos, pero el problema es cómo va a contraatacar. Por ejemplo, nosotros, sabiendo que necesitamos la victoria, seguimos atacando, nada más tuvimos el empate. Pero lo que pasa es que tanto cardíaco, tanta lucha desenfrenada, lo que hace son jugadas de rebote que le quedan a ventaja a jugadores panameños. Así está. Porque la verdad, hoy Santis me dejó a deber muchísimo los centros, los tiros libres, todo. En su mayoría no iban bien. Santis sabemos que es un jugadorazo porque ha llegado a meter golazos, ha llegado a marcar la diferencia,
pero en esta ocasión no. Pero sí se notaba que quería lograrlo. Chucho López, por Dios, parecía un rayo, un fuego, literalmente volaban los hijos de puta, volaban los mamones, volaban. Santis y Hagen parecían corredores olímpicos exagerados, parecía que eran lentos los de Panamá. Y la verdad, eso es otro detalle, el físico. Si bien el fútbol no se trata 100% del físico, es que la verdad Guatemala no tiene mucho regate. Lo poco que tenemos de regate serían Ordóñez, Olger y Aaron Herrera. Curiosamente, los jugadores que, vaya, pues, vienen de Estados Unidos, así que, no sé, como que les falta seguridad, les falta... Claro, es que tú me pones esto. Tal vez Olger, estos y todo esto están acostumbradísimos porque yo qué sé, así se siente todos los días. En cambio los jugadores de Guatemala que nunca tuvieron tanto peso encima en sus carreras, estoy seguro, les duele y pesa. Para mí Herrera fue brutal. Para mí Ordóñez se volvió un, un 10 de regate. Olguer un 10 de regate. Y lo malo es el físico. Aquí lo malo para mí fue el físico. Pero Olguer Olguer y Ordóñez solventaban ese físico con regate. Y eso era algo que literalmente se notaba. Porque solo uno te podía marcar todo el juego. En cambio, cuando mirábamos al caballo, yo sentía que la iba a cagar. Porque siento que ellos vivían una presión todavía más grande. Porque yo al caballo he visto que juega brutal. Pero hoy el caballo yo vi que titubeaba mucho. Y es que normal. Ellos sienten un nerviosismo aún más grande porque ellos son de Guatemala. Ellos lo viven literalmente. Están literalmente viviendo un intento de llegar al sueño de toda Guatemala. Es normal. Es normal. Literalmente es normal. Tal vez para Herrera y todos estos lo sentían, lo huelían, lo presentían también. Pero claro, ellos sí lo sabían mantener y utilizar la fuerza para jugar. En cambio, los guatemaltecos se ponían tan nerviosos que vibraban. Yo miraba que vibraban. Vibraban de energía, vibraban, sobresalía. Y siento que tenía que tener una calma. Tenían que tener calma en la tempestad, como dicen. Y en esta ocasión, tristemente, no se les dio la calma. No se les dio la calma y eso provocó muchos errores en defensa. La defensa, como les dije, dejó mucho a deber. Más que nada porque los primeros 2 goles, la verdad, fueron por la defensa. No quiero decir tampoco que no fue por el ataque, porque obviamente los panameños tienen buen ataque y es por eso que la defensa no puede fallar en estos momentos. Pero el nerviosismo, exceso de carrera, exceso de cardio, hacía que actuaran instantáneamente. ¿Y qué sucedía? Que bueno, tú tienes aquí a un jugador que físicamente está bastante bien y tienes 3 jugadores de Guatemala. ¿Qué pasa? En el momento en el que él toca el balón, los 3 lo intentan así, ¿no? Como que intentan, no sé, como que sacar el balón como sea, incluso si se pegan entre ellos mismos, y eso no tiene sentido. Porque ya hemos visto que en el fútbol, lo estratégico vendría siendo uno que cubra el balón, otro que intente sacarle el balón, y como mucho, otro que esté intentando aprovechar el rebote de frente o bloqueando una posible entrada a disparo, ¿no? Porque no puedes entrar 3 jugadores a uno solo. Porque lo que pasa es que te regatea una vez y se van todos. Bueno, eso pasó. Ni regate pasó realmente. Simplemente el tipo, al tener 3 jugadores encima, adelantaba un poco el balón, daba la media vuelta y disparaba a portería como fuera. Y claro, como hay tantos jugadores así chocándose, intentando sacar el balón, es difícil, y tan cerca a la portería, por cierto, porque es la defensa al final de cabo, es difícil encontrar una reacción. O sea, en esos momentos creo que se les fue la cabeza, se les fue totalmente la cabeza, se les fue totalmente la cabeza y por ello mismo simplemente no se dio. Simplemente no se dio. Yo en su momento lo dije, bueno, en mi momento, cuando pasó, dije, la derrota contra El Salvador nos condenó.
Y en efecto, nos condenó muchísimo. Y ahorita, si bien teníamos que ganar, 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 era bien sabido que también hay que tener calma en la tempestad, ¿no? No tuvimos calma y nada más metimos el segundo gol. Intentamos atacar más y claro, Panamá no se va a quedar quieto, no va a quedarse quieto, ¿entienden? No va a reaccionar y eso es exactamente lo que pasó. Eh, Ventaja estratégica, contraataque, porque sí, un contraataque súper rápido. Porque así como Guatemala llega y subía, bajaba, que parecía una bala, parecían balas, no parecían jugadores, parecían balas, cabrón. Y claro, no puedes, por más que corras como una bala, si no le quitas el balón, si no bloqueas el camino, si no bloqueas el paso o lo intentas siquiera, va a disparar a portería. Y Hagen por mí es donde tenía que brillar ahí en esos momentos. Y sinceramente, Hagen siento que no tapó ni una. Todas las que fueron a portería fueron gol. Tú me dirás que por la delantera de Panamá, sí, puede ser, pero vaya, Hagen, Hagen que me lo venden como el portero más cabrón. Sinceramente aquí es donde, por obviedad, yo sentía que tenían que utilizar al portero de Municipal, que no me acuerdo cómo se llama ahorita mismo. Eh, Pero ese portero literalmente juega ahí de local todo el tiempo. O sea, ¿cuál era la lógica de Tena de poner a Hagen? Sinceramente para mí eso fue una tontería. Porque ya de por sí pensándolo dices, ¿cómo? Ok, Hagen, es que Hagen a esto y que Hagen a que... No, no hay lógica. Aquí me pones a jugar los jugadores de Municipal y están en casa. César está en casa, hermano. César está malditamente en casa y va a jugar como sabe jugar y además va a atacar como sabe atacar, pero además con la furia de ser Chapín. Hagen yo no lo vi así. Hagen yo lo vi eh, cada que tiraban un balón. Puta madre. ¡Ay, ahí viene! Hagen vuela, intenta, brilla, siéntelo. No te quedes viendo el balón. No te quedes viendo el balón. Yo siento que también a él le afectó los nervios, pero la diferencia es que él no está en su casa, cabrón. Él juega en otros estadios. Estábamos en Guatemala, cabrón. Y los que brillaron más fueron los mitad estadounidenses. Que no es por tirar a la mala. Pero eso significa que ni los guatemaltecos, que teníamos que tener más furia aquí, supimos resolver, la verdad, por el nerviosismo. Porque no te voy a mentir, mantener la posición del balón el 70% es buenísimo, significa que estás jugando en tu casa, eso es lo que significa jugar en tu casa. Pero esa defensiva, que es lo que sí o sí no puede fallar, nunca, pero nunca, falló, falló 3 veces, 3 goles. Y sinceramente a lo que Guatemala le costaba hacer, sinceramente, era meter goles. No le salían los goles. No es como que hago 2 pasitos, gol. No, eso solo le sale a Panamá porque nosotros somos los que cometemos los errores. Ellos no cometieron realmente un error garrafal. Porque en los goles de Guatemala eran jugadas muy apretadas, jugadas que literalmente vencieron totalmente a los jugadores de Panamá. A eso no puedes decirlo que fue un accidente, sino que directamente los vencieron. Al portero le hacen un globito, viene y rematan a portería. Excelente, excelente. Llegar ahí era el punto, ¿no? Llegar a ese punto era lo difícil. Llegar a ese punto donde estás a un pase de crear un gol. Pero eso era lo que no había aquí en nuestro juego. Porque en nuestro juego parecía un poco la naranja mecánica en el momento de defender. Porque se juntaban todos así. Y tú decías, ¿por qué? Si de 2 pases venía otro y estaba libre, ¿sabes? Eso es lo que no se entiende. Porque la defensiva normalmente es de 4 de Guatemala. Y eso lo sabemos muchísimo. A mí Chucho López me pareció excelente. El problema fue que no sabíamos quitar el balón. No sabíamos quitar el balón ya cuando estaban a punto de disparar. O sea, ¿qué pasó ahí? Yo sinceramente a Santis
lo vi bastante bien corriendo, jugando, sintiendo la camiseta, pero fallaste todo lo que tenías, se notó que andabas mal y las que intentaste jugar las jugaste, pero se jugaron muy mal. De hecho, las mayorías de Santis no llevaron a nada. Directamente no es que se intentara, se jugara tranquilo, como siempre se hacía con Guatemala, porque Guatemala jugaba más al pase. Aquí directamente intentábamos jugar a lo Chucho López, a lo Chucho cuando se trataba de atacar, porque no es solo llegar a la portería y meter el gol y ya. El problema era que nos costaba llegar a ese punto y vimos que cuando estábamos en esa situación complicábamos la defensa panameña y lográbamos el gol. Pero aquí ya no pasó eso. En los últimos minutos ya no pudo pasar eso. Porque no relajamos el balón. Lejos de eso, seguimos atacando. Yo entiendo, quieres meter otro gol instantáneamente. Es que lo comprendo, acabas de meter 2 goles seguidos. ¿Por qué no viene un tercero? Es que cualquiera lo pensaría. El problema es que ya llega un punto en donde te pierdes del balón. ¿Y qué haces? Todo el ataque está acá. Tus defensas también están por acá. Un solo delantero panameño puede pasar por ahí. Y claro, como les digo, estamos hechos bala. Pero en vez de estar hechos bala y quitarle el balón así, corriendo y tapando toda la posibilidad de gol, porque se quedaban quietos, la pensaban los panameños también. O sea, panameños tampoco eran el milagro de Dios. Tampoco miraban el balón y pum, ya era gol. No, literalmente eran complicaciones de Guatemala que en vez de hacer una pared y pum, lo que hacían era complicarse aquí. Un rebote mal hecho que no llevaba a ningún jugador más que posiblemente a Panamá. Adelanta, dispara y es gol. Porque la reacción desde tan cerca de la portería es imposible. Sinceramente. Ahí a Hagel le tengo que dar la verdad, pero igual en esos momentos es donde brillan los porteros, es como dicen. No puedes estar tan mal colocado y que todas las bolas que vayan entrando simplemente sean así porque no tiene sentido. O sea, ningún portero tiene que ver si el balón está aquí, ponerse, ¿sabes? Aquí, en primer lugar. No tienen que estar así. Si ven que el vato viene hacia acá, tú tienes que acercarte también. Tienes que achicar los espacios. O por supuesto, no vas a vender la portería. Siempre y cuando tengas tu defensa bien colocada. El problema ahí es que los dos fallaron. Tanto la defensa como la, la visualización del portero. ¿Y eso qué hacía? Que se pusieran nerviosos y hicieron así. De la nada. Remato, pum. No llega, es imposible, es es una corta distancia, literalmente un bombazo ahí random entra. Es la verdad. Porque muy pocas veces vi que Panamá diera bombazos. Y cuando los daba, inspiraba a los guatemaltecos. Porque ellos sí estaban disparando portería. El problema es que estamos esperando un milagro. Un milagro de nuestros propios errores. Los errores que se cometieron no tuvieron ningún tipo de sentido por el nerviosismo, puede ser, por la locura, puede ser también. Yo la verdad, yo sí soñaba con que esta victoria se diera porque dije, esto se da. Esto se da porque se puede dar, porque estamos en Guatemala, estamos en el Trébol además. Esto es la garra chapina. Sí, se vio todo eso. Y eso fue lo que más me gustó del partido y por eso no estoy enojado. No estoy enojado. No estoy enojado porque se vio la garra chapina. Cuando se ve la garra chapina, cualquier jugador puede estar ahí Messi, pero no va a correr como Guatemala en ese momento. No va a correr como Guatemala. Guatemala estaba hecho bala. Estaba en bala. Ahorita mismo si uno de esos, solo por desquitar un poco de energía, corre todo el estadio, lo corre si es necesario. Ya no le importa, lo vive, lo sufre, todo lo vive. Y eso es lo que me encantó del partido. Pero estratégicamente hubieron muchos errores. Porque en el momento de que nos metieron un gol, no debimos seguir atacando. En ese momento debimos defender un poco. Pero nada más defendíamos un poco y quitábamos el balón, ya queríamos atacar otra vez. Y como estábamos hechos bala, la defensa quedaba muerta. En un momento él puede también agarrar una velocidad
Y por más hecho bala que estés, es imposible. Si alguien ya está por acá, tú aunque estés hecho bala y estés como por hasta acá, ni imposible que llegues acá. Es imposible. Tienes que correrlo y acercarte. Y ahí la defensa es donde no la vi. Cuando se cambió a Olga Escobar, Guatemala se volvió totalmente ataque. Y ahí estuvo los goles, porque se volvió totalmente ataque. Se quitó a Santis, sí. Se quitó a Chucho, sí. Pero el ataque surtió efecto. Dios mío, metimos 2 goles en nada. Yo miraba a Ordóñez corriendo lo que no corría en su vida. Yo miraba regateando lo que no regateó en su vida. Y sinceramente yo creo que eso es lo que se debió ver desde el principio del segundo tiempo. Porque vimos los resultados tan exuberantes que hubieron. Los resultados fueron brutales. En ese momento, Guatemala fácil con Orgiel, Escobar, Herrera y Ordóñez. No, y aún mejor, con Lom. Porque Lom, díganme lo que digan, pero Lom es un tanque. Lom es un maldito tanque. Al igual que el panameño que nos metió 2 goles, era un tanque. Tenemos que tener el tanque. Es el tanque, por Dios, es el mismo tanque. Yo vi que Lom falló la última. Y tú dirás, ay, esto es culpa de Lom. Lom literalmente nada más tuvo una posibilidad de disparar y disparó. Ya directamente lo otro ya fue porque directamente el portero reaccionó porque estaba cerca, o sea, cerca la barrera de los panameños. Eso lo que no tuvimos nosotros, de hecho. La barrera de los panameños, incluso con peso muerto ahí, lo logré. La verdad es que a mí me encantó el segundo gol porque cómo mataron literalmente a la defensa de una manera extrema. La mataron toda. Literalmente, como estábamos tan hechos bala, parecía que estaba fuera de lugar por 7 metros. Pero cuando viste el VAR dijiste, Dios mío, así hagan otro gol, Dios mío. Dije yo, así hagan otro gol. No necesitan vender toda la defensa de nuevo. Pero lo hicieron. Vimos que con poco podíamos hacer un gol. Y lejos de hacerlo así, que era lo que nos surtió efecto, porque ese es el momento donde el director técnico tiene que verlo. Es decir, con 2 jugadores buenos que tenemos en la delantera, estamos logrando bastante. Tenemos que defender y que esa defensa cicle nuestro ataque. Que sus intentos de ataque se vuelvan nuestra ventaja. Lo que no pasó ahí fue eso. Nosotros queríamos ir full ataque. Cualquier contra nos dañaba muchísimo. En cualquier contra sabíamos que nos podían meter un gol y eso no puede ser. Y bueno, me extendería demasiado, pero sinceramente me gustó cómo jugó Guatemala fuera de lo que cabe. Yo cuando veía esos 2 goles dije, pero sentía que en cualquier momento podían meter otro gol. Eso es lo que pasaba. Por más que fueran 2, 3, 4 goles, sentía que en cualquier momento Guatemala empezó a meter goles y metía goles. Y en efecto eso pasó. Pero se nos subió el cuello. Ahora se nos subió el cuello. Porque ya cuando nos teníamos que relajar, o aunque sea rascar el empate, porque, ok, tenemos que ganar si queremos ir al mundial. Ok, lo entiendo, lo comprendo, todos lo comprendemos, todos queremos ir al mundial, carajo. Pero también hay que ser estratégicos en la tempestad. Tenemos que tener la mente fría en la tempestad. Lo que hicimos ahí fue literalmente poco después de que nosotros metimos un golazo. Vienen y nos meten uno así. De una forma tan rancia, tan desgarradoramente impotente. Porque teníamos tiempo, todavía había tiempo para intentar jugadas o aunque sean extremis el gol. Pero aquí ya no eran extremis. Nos hicieron una contra. Porque nosotros se nos subió el cuello. Se nos subió el maldito cuello. Y eso es lo que pasa. Se nos subió el cuello esta vez. Tuvimos tanto poder que no supimos controlarlo. Así de sencillo. Y pues bueno, un ataque realmente normal por parte de Panamá termina siendo gol. Porque no fueron jugadas súper estratégicas las de Panamá. Ustedes no piensen que Panamá aquí que regateó 1000 y nos torció y nos metió goles. No, Guatemala fue el mismo provocador el provocador de los mismos goles, porque se trababan tanto en defensa que dejaban que ellos jugaran. Y no hay que dejar que jueguen, porque por eso tienes la defensa, para plantear tu estrategia. Aquí no se planteó estrategia. Yo solo miraba que teníamos dos laterales y nada había en el centro.
Nada había en el centro. Yo en el momento de que miraba que un panameño tenía la pelota, un poco más de nuestro escenario, yo miraba a todos los jugadores de Guatemala hechos bala en las orillas y ninguno en el centro. Y curiosamente el que se dio cuenta fue Lom, porque en el momento en el que vio que un jugador se quedó bastante tiempo en el centro, Lom corrió, echó bala y le sacó el balón. Y de ese balón intentamos jugar otra vez, intentamos atacar otra vez. Y eso es literalmente lo que teníamos que hacer, tener a un central fijo. Tal vez, solo tal vez, Lom pudo haber hecho el cambio desde el principio y no lo sabíamos. Porque yo cuando vi a Lom jugar, literalmente no parecía Lom. Parecía un jugadorazo. Herrera parecía un jugadorazo, como siempre. Ordóñez parecía un jugadorazo prime. Todos en su maldito prime. Y los únicos que no se ponían en su prime a la hora de la verdad eran las defensas. Y eso es lo que me quema, porque Guatemala pudo. No, Guatemala no solo pudo, podía arrasar con esto. Pero el mismo nerviosismo, jugadores que más bien nos sorprendieron para mal, como Santi, siento yo. No por tirarle nada malo a Santi, porque jugó todos hechos bala, sino que errores. Porque si a mí me dices que Santis metía un gol, el primer gol, si me decías que Santis metía el primer gol, sabías que Santis estaba bien. Pero si Santis no es el que mete el gol y aún así está por ahí, yo me quedo como que. Porque muchos de los pases de Santis eran como que te la paso y se le iba de largo al otro y era como. No, así no se juega, hermanos. Así no se debe jugar. Pero eran esos errores los que nos costaban demasiado. Me duelen. Sinceramente yo sí miraba a Guatemala ganándole a Panamá aquí en esta casa. Porque Guatemala directamente dominó todo el partido. Te diría que no, pero dominó todo el partido, cabrón. Literalmente. Ahorita va a salir San Marino, su tu puta madre. Literalmente una cuenta cualquiera que se hace viral porque jaja, es gracioso, miren, es el Yamcha de internet. Es el Yamcha del fútbol. No puedes matar a algo que está muerto, ¿sabes? Es inmortal, futbolísticamente hablando. Cualquier derrota es normal. Bueno, Guatemala, cualquier derrota era normal hasta hoy. hasta hoy. Hasta hoy, cabrón. Yo siento que en esos momentos es donde Tena yo siento que Tena pudo haberse dado cuenta desde antes. Porque piensa, en casa de Panamá salimos a empatar. Y de hecho, Santis ahí es donde te digo que rindió. Pero ahora aquí no. Yo diría que Guatemala, como primero, tiene que mejorar infraestructura. Tiene que tener muchos estadios. Muchos, no poquitos estadios. El de Coatepec, el de Chinabajul, todos esos nacionalicen ya. Mejórenlos, pónganle todo. Que se vuelvan estadios de la Champions a la verga. Me vale madre de dónde saquen el dinero. Porque es lo que necesita Guatemala. Practicar en estadios profesionales. Estadios súper amplios donde la estrategia siempre se viva, porque cuando se trata de estrategia Guatemala mantenía la cabeza fría. Aquí no se vio estrategia, aquí jugamos en nuestra casa y jugamos una chamusca al principio y la defensa era la chamusca, luego atacamos y como buena chamusca metimos una tanda de goles increíble, pero eso fue porque hubo un poco de estrategia en eso. En el resto no hubo estrategia, lo único que intentamos era centro, buscar centro, atacar, centro, nos meten gol y en una contra. Y luego, ¿qué hacemos? Lo mismo. Ataque, centro. Y es como. Me gusta porque es el fútbol. Así se vive el fútbol, carajo. Pero la derrota duele también. ¿Entiendes? Tienen que tenerle valor a la derrota. Porque teníamos para el empate. Sinceramente, teníamos para el empate. Si Guatemala se dedicaba a defender, igual le hubiéramos ganado. Así te lo dejo.
Porque Guatemala ya con esos dos jugadores en la delantera como Olga Escobar, Ordóñez, Lom, Herrera, haciendo todos los pases más precisos e increíbles de todo, estaban ahí y no surgieron. Sinceramente, Rubín Santis, para mí, Rubí Santis fueron los que no, no es que no dieran la talla, es que justo hoy estaban muy nerviosos. Porque normalmente piensan y juegan muy bien, pero en estos momentos difíciles, nerviosismo y todo, es cuando hay conflicto, hasta en los mismos jugadores por recibir el pase, dar un pase. Y hay veces que literalmente hacen cualquier cosa porque ya se lo creen directamente, ya no temen que le pueda haber una contra, sino que temen no tener el balón. Y ese era el problema, eran muy chuchos. Querían todo, querían el centro. Yo en el momento que vi a Chucho López pudiendo hacer un centro, con lo bien que ha hecho los centros en la Liga Nacional, en estos mismos estadios, me dolió bastante ver cómo Santis dijo, no, dámelo a mí, dámelo a mí, dámelo a mí, yo lo quiero, yo lo quiero. Chucho López jugó bastante bien. Corrió las que corrió, corrió todo. Bala, bala. Si los jugadores ya eran bala, este era dos veces bala. No parecían jugadores de los que ya conocíamos. Yo ya ni sabía quién estaba tocando el balón llegado a ese punto. Porque todos estaban hechos bala. Y había momentos donde regateaban, se mantenían con la cabeza fría y metían los goles que metieron. Como los que pasó, como el que mataron toda la defensa de Panamá. Pero se acabó el sueño, chicos. Se acabó el sueño. Si no estoy mal, con este marcador, de hecho, solo Panamá sale aventajado porque Panamá ya tenía muchos puntos, si no estoy mal. Tanto Panamá como Surinam eh, ya diría yo que incluso ya están. Tanto Panamá y Surinam ya están. Porque casualmente Surinam goleó a Salvador. Y pues eso nos perjudica porque obviamente goleó. Si goleas al equipo por goles, automáticamente se te considera el segundo mejor. Y no es como que con el segundo ya vayamos al mundial. No, es que existe todavía la posibilidad de que vayas a un repechaje. Aquí directamente nos intentó el repechaje, intentamos matarlo todo. Y es por eso que les digo de que había que mantener el empate, aunque sea. Porque ya con el ataque que teníamos, solo con 3 jugadores brillaba. Lom yo no sentí que tuviera tantos balones y los que tenía sabías que las podía matar. Porque robaba, quitaba el balón, ganaba con físico. Luego miraba a Santis y yo miraba que corría, lo seguía, pero no le sacaba nada. No fue hasta que se empezaron a barrer que empezaron a sacar un balón, pero claro, ¿barrer a quién? Solo barrieron el balón por allá, botando a ningún sentido, hasta que lo agarre otro jugador de Panamá. No, así no es. Así no es. Yo creo que eso se tenía que leer. Tena tuvo que tenerse la lectura del juego. Sinceramente, duro, muy duro. Ya con esto Guatemala, si no estoy mal, está lejísimos. Ya no, es que ya no puede, directamente ya no puede. Porque tanto Surinam como el Panamá ganaron. Ganaron. Ya Panamá, si no estoy mal, que tiene un partido que con Salvador. O no sé cuál. O si ya directamente no tiene partidos. Guatemala tiene un partido contra Surinam ahora. ¿Qué podemos hacer? Todo. Todo lo que se pueda. Ya ahora que ya sabemos que estamos fuera, ahora sí de plano vamos a jugar con la mente fría, ¿no? Ya sería todavía más humillante perder. Porque tuvimos victorias. Contra El Salvador pudimos ganar la primera. Y con eso directamente ahorita todavía se seguiría peleando. No, no es broma. Si no hubiéramos ganado contra El Salvador, ahorita mismo todavía estuviéramos peleando. Es más, te diría yo, de que los que tenían que hubiera buscado la victoria hubiera sido Panamá y no Guatemala. Y eso obviamente hace un juego distinto porque no es lo mismo jugar en casa atacando, como lo que vimos todos hechos bala, a defender en nuestra casa sabiendo cómo se juega en nuestra casa.
Así de sencillo. Estrategias son diferentes, jugadas no suelen salir bien a veces y eso obviamente genera contras que literalmente pueden costar la derrota. En esta ocasión, al que le costó la derrota fue Guatemala y es lo que hay, es lo que se vive y tristemente Guatemala ya no está ni para candidatos a ir al mundial, aunque sinceramente viendo cómo estaban los demás grupos hasta parece broma, pero Guatemala en esos otros grupos yo siento que pudo haber fácilmente ganado a todos. No, no es broma. Guatemala, no sé cómo carajos va eso lo de los grupos, pero creo que a Haití le hacíamos huevos. Contra Jamaica ya le echamos huevos. Contra Panamá y Surinam, que ahora mismo está Prime, literalmente se puso en modo Prime. Y de hecho tuvimos una posibilidad de ganarle a Surinam también. Y lo dejamos morir. Un golazo de Lom con furia e ira. Un golazo de Lom. Y la cagamos al principio. Y como siempre, Hagen. Valiendo por pura rieta. Yo no vi que atajara nada, Hagen, la verdad. Yo siento que Tena debió cambiarlo desde el principio, por Dios. Vimos lo que vimos contra Canadá y no puede ser que no lo cambies. Vimos lo que vimos contra Canadá. Y contra Canadá se jugó increíble. En la Copa Oro. Aquí no. Estamos hablando de Canadá. Sí, Canadá. Que digas lo que digas, Canadá actualmente en el fútbol es un... Ya está en el mundial. Es que ellos ya están en el mundial, nosotros no. Es lo que los tienen ventaja, ¿no? Incluso te diría de que si Guatemala tuviera más infraestructura, hasta podría tener esa posibilidad algún día de que dijeran, sí, Estados Unidos, México, Guatemala. Pero no tenemos infraestructura y tristemente esto era todo o nada y perdimos. Perdimos aquí a 4 años. Veo a Guatemala yendo al mundial. No. Seguramente muchos jugadores que ahorita están en su mejor momento ya no lo estén. Tuvimos esa suerte. Tuvimos esa suerte de que buenos jugadores estaban en su mejor momento actualmente. Y tal vez en 4 años ya ni siquiera veamos Olga Escobar, Ordóñez, igual ya ni están en el mapa directamente. Y lo cual me entristece bastante porque esto es el fútbol. En 4 años los que tenían 15 años ya tienen 19 y pueden ser la siguiente sorpresa. Y el talento a veces se supera por la juventud. Y por decir eso es literalmente constantemente, todo el tiempo. Como que un niño ahorita aprenda a jugar algo y su talento llega a ser 100.000 veces mejor que cualquier experimentado. Es que así es la vida. Hay sorpresas. Y eso es lo increíble de la vida. Pero tristemente hoy no fue para nosotros. Y pues bueno, nada más que decir. Estoy orgulloso de ser Chapín como siempre. No crean que quiero hacer videos solo porque, que Guatemala perdió, por eso está haciendo vida. Yo desde que vi que Guatemala perdió contra El Salvador, sentí una inconsistencia horrible e innecesaria de hacer videos porque dije, ¿por qué? ¿Por qué perdemos contra El Salvador en primer lugar? Luego el siguiente lo ganamos en su casa y nos costó bastante. Nos costó bastante. Y aquí le metemos a Panamá 2 goles así. Es que ahí hay una irregularidad. Que si Tena sigue con este equipo, igual y todo eso se soluciona. Pero hasta entonces ya vimos lo que sucede como ahora. Nos meten 3 goles de la forma más ridícula. Rebotes regaladas. Simplemente un disparo a portería y es gol. Con decirte que los centros y todo eso, que en lo que yo tenía más miedo, no se dio para Panamá, porque Guatemala tuvo que 8 o 7 corners. Y Panamá que tuvo uno. No, ni siquiera sé si tuvo uno siquiera. No, sí, creo que sí tuvieron algunos, porque obviamente por eso lo estoy mencionando. Porque no se notaron. Ni siquiera se notaron, fueron tan mínimos. Pero bueno, Guatemala tiene la capacidad con los jugadores. Lo malo, el físico, la mentalidad. Y en esta ocasión, todo eso se nos sobrepasó. La defensa falló, jugadores fallaron. Y los que los cambiaron
lo cambiaron todo, literalmente, lo cambiaron todo. Así que bueno, gracias por haber visto el video.